Cuando nosotros buscamos al Señor por la necesidad, por el problema, por la dificultad, como yo siempre digo, los pretextos que Dios usó para que usted y yo volvamos nuestras miradas a Cristo, era porque ya Dios de antemano había diseñado el día y la hora para que usted y yo nos encontráramos con el Salvador, con nuestro Señor Jesucristo. A su nombre. Ahora, uno de los propósitos que Jesús trajo a esta tierra fue venir y buscar lo que se había perdido. Él vino, dice, a darnos vida y vida en abundancia. Él vino a rescatar al hombre de su pecado. Y cuando dice la palabra que los que el Padre me ha dado me buscarán y yo no los echaré fuera, estamos viendo que Él está dispuesto siempre a cumplir con su propósito de salvar al pecador. Ahora, ¿por qué esa expresión, yo no los echaré fuera o yo no los rechazaré? Jesús no puede rechazar al que viene a Él en una actitud de humildad, que viene a Cristo con una necesidad. Jesús nunca va a rechazar al pecador, por más grande que sea su pecado. Usted y yo siempre decimos, porque Dios ama al pecador, pero lo que aborrece es el pecado. Dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Yo quisiera en esta mañana mirar algunas razones por qué Jesús no nos va a rechazar. Si no me rechazó a mí, no lo va a rechazar a los demás. En primer lugar, Jesús nunca rechazará a nadie. En primer lugar, es porque sería irse en contra de su promesa. Usted sabe que Dios creó al hombre y lo creó para vivir en santidad y eternamente. Pero el pecado, dice, entró por la desobediencia del hombre y con el pecado la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres. En esa condición el hombre caído, sin embargo, Dios prepara el plan de redención y el plan de salvación. Y da la primera promesa de restauración del ser humano en Génesis 3:15, cuando dice que de la simiente de una mujer iba a nacer uno que iba a venir a aplastar la cabeza de Satanás, del diablo. Y Pablo dice que así como la muerte entró por la desobediencia de Adán, así también la vida entró a través de ese Cristo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Porque Él dijo venido para que tenga vida y para que la tenga en abundancia. Jesús nunca puede rechazar a un pecador, porque para eso Él vino. Mire el libro de San Mateo capítulo 1 versículo 21, cuando el ángel se le aparece a María, le dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de su pecado. Jesús justamente vino para cumplir ese propósito de Dios, cumplir la promesa que Dios había hecho a través de toda la historia de la humanidad. Génesis 3:15, la primera promesa, después a través del pacto que hace con Abraham, diciéndole, en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. En esa familia están incluidos ustedes, estoy incluido yo, pero ¿en qué linaje? Estaba hablando de Cristo Jesús. El profeta Isaías dice que la señal nos será dada, y he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo que llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros.
Jesús nunca va a rechazar a un pecador, porque para eso Él vino, para perdonar el pecado de todos los hombres. Hermano, amigo, no importa cuánto hayas tú descendido en el pecado, la Biblia nos dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Usted y yo podemos tener confianza en que nuestro pecado fue perdonado hace 2000 años. Dice la Biblia, el apóstol Pablo dice que Jesucristo en la cruz del Calvario clavó el arca de los decretos que nos eran contrarios a nosotros, para darnos eterna redención. Bendito sea el nombre del Señor. Él no va a rechazar nunca a nadie, porque sería irse en contra de su promesa. He aquí, una virgen dará a luz y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. En segundo lugar, Jesús no puede rechazar a un pecador, porque sería irse en contra de su oficio. Cuando Dios envía a Jesús a nacer en un pesebre, ya Él viene con un propósito, con un diseño, con un destino. Vino a cumplir lo que los profetas y las profecías hablaron de Él, que venía como rey, pero también venía como sacerdote. Y usted puede darse cuenta que como rey es reconocido, aunque de una forma medio satírica, pero dice que cuando entraba en Jerusalén montado sobre un pollino, dice que la gente le decía: bendito el rey que viene en el nombre de Jesús. Pero no quiero hablar del rey en esta mañana, quiero hablar del sumo sacerdote. Jesús vino con la función de sacerdote, y la Biblia nos dice en Hebreos que el oficio del sacerdote era estar siempre delante de Dios, puesto a favor siempre de los hombres. Miren lo que dice Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2. Dice: lo más importante de todo esto es que tenemos un sumo sacerdote que está en los cielos, sentado a la diestra del trono de Dios. Ese sacerdote es Jesucristo, que actúa en el verdadero santuario, hecho no por mano de hombres, sino por Dios. El sacerdocio de Jesucristo, reconocido según el orden de Melquisedec, dice la palabra que es el sacerdocio que a nosotros nos convenía. Dice: porque ciertamente todo sumo sacerdote era escogido de entre los hombres y puesto delante de Dios para estar siempre a favor de los hombres. Pero en la antigüedad era necesario que todo sumo sacerdote primero presente sacrificio por sus pecados y luego por los del pueblo. Y por eso es que el sumo sacerdote en la antigüedad tenía un ritual de sacrificios, donde tenía que cada vez y cuando estar haciendo algo por sus pecados y también por los del pueblo. Pero cuando viene Jesucristo, dice la palabra que entra ya no en el santuario hecho de manos de hombres, sino entra delante de la misma presencia del Padre Celestial, y ya no con sangre ajena de machos cabrillos, de palominos o de bueyes, sino entra con su propia sangre, y dice: dándonos eterna redención y habiendo hecho un solo sacrificio una vez y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso fuerte al Señor. El libro de Hebreos dice: ese sumo sacerdote nos convenía. ¿Sabe por qué? Porque los otros sumos sacerdotes estaban también rodeados de debilidad como nosotros.
eran tan pecadores como nosotros. Muchos de ellos murieron. ¿Por qué? Porque no hicieron el sacrificio perfecto o correcto. Muchos de ellos entraron en el altar con pecado y murieron. Pero dice la Biblia, que aunque estuvo en medio de pecadores, nunca cometió pecado. Fue santo, fiel y justo al propósito divino y a los diseños de Dios para la restauración y para la salvación del hombre. Ese sumo sacerdote, la Biblia dice que nos convenía. ¿Por qué Jesús no puede rechazar a un pecador? Porque la promesa y porque su oficio no le daban espacio. Por eso es que él, conociendo su trabajo, conociendo el propósito de Dios, siempre abrió sus brazos para recibir al pobre, para recibir al cautivo del pecado, para recibir al hombre que estaba enfermo, física, espiritual, socialmente. Él siempre estuvo con los brazos abiertos para recibir al hombre. Por eso él dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Si alguien viene a mí es porque mi Padre me lo ha entregado. Y todo lo que ha entregado mi Padre en mis manos, yo tengo, decía él, que cuidarlo. No importa cuán infiel haya sido el hombre, no importa cuán ingrato haya sido la persona, no importa cuánto el hombre pueda hacer contra Dios, él está con sus brazos abiertos para recibir al hombre y perdonar su pecado. Por eso Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Hoy vivimos un mundo lleno de maldad, lleno de violencia, lleno de pecado. Cada vez la situación se está volviendo peor. Posiblemente el mundo, en estos 2000 años desde que Cristo estuvo en esta tierra, el mundo podría aparentemente haber alcanzado muchos objetivos, pero dice la Biblia que la ciencia aumentará y junto con la ciencia también la maldad aumentará. Hoy vemos más que antes la maldad a diestra y siniestra. Pero la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, todavía sigue vigente. Los brazos de Jesucristo, el Salvador del mundo, están abiertos para recibir al pecador. No, Él no va a rechazar, porque ese es su oficio. Dice la Biblia que cuando Esteban estaba siendo apedreado por la turba, que no resistía la vida, el testimonio y el mensaje de Esteban, dice que cuando él alzó sus ojos al cielo, dice que miró al Cordero de Dios a la diestra del Padre. Y eso es lo que Jesús está haciendo ahora como sacerdote, intercediendo por cada uno de nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que creerle más a Dios que a lo que diga el hombre, que a lo que diga Satanás, que a lo que diga nuestro propio pensamiento. Los diseños de Dios son perfectos y la Biblia dice que todo aquel que viene a Cristo, Él no lo echa fuera. El único que puede cambiar la vida de un hombre, el único que puede cambiar el destino de un hombre, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Todo lo que mi Padre me ha dado vendrá a mí. Hoy podemos entender por qué Jesús puso el ejemplo de la parábola del hijo pródigo. Un hijo que vivió con un destino y diseño diferente al que Dios le había ordenado. Pero su pecado, su desobediencia, su rebeldía trajo las consecuencias. Pero cuando él pensó en volver a su casa, en volver al Padre, encontró al Padre siempre con los brazos abiertos.
Y aunque él no se merecía por su vida que había llevado, no merecía ser considerado hijo, sin embargo el padre dijo, hagamos fiesta porque mi hijo estaba perdido y ha sido encontrado, estaba muerto y ha resucitado, bendito sea el nombre del Señor. A su nombre. Dios siempre esperará que tú vuelvas a Él. Y Él estará siempre con sus brazos abiertos, porque su oficio todavía sigue siendo el de sacerdote, tomado de entre los hombres y puesto delante de Dios para que esté a favor de los hombres en cuanto a lo que Dios requiere. Jesús está en este momento como tu abogado, defendiendo tu causa. Jesús está en este momento como tu abogado defensor, tratando de convencer al juez justo de que aunque nosotros muchas veces fallamos, pero Él pagó el precio en la cruz del Calvario a favor de nosotros. Por eso el apóstol Juan dice, hijitos, estas cosas escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesús es ese mediador de este nuevo pacto en su sangre. Ya no hecho con sangre de macho cabrillo, ni de palomino, ni de bueyes, sino con la sangre preciosa del unigénito Hijo de Dios, bendito sea el nombre del Señor. En tercer lugar, ¿por qué Jesús no va a rechazar nunca a alguien que se acerca a Él, cargado y cansado? Porque sería irse en contra de su voluntad. Sería irse en contra de la voluntad de Dios. Porque el deseo de Dios, mire lo que dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. El apóstol Pedro, mirando el amor de Dios, mirando que la promesa de Dios es fiel y verdadera, Pedro mirando que el oficio de Dios está vigente todavía, el apóstol Pedro dice, pero el Señor no retarda su promesa, como muchos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En otras palabras, Pedro expresa que la voluntad de Dios no es que ninguno sea condenado. El deseo de Dios es de que ninguno sufra la paga del pecado, que es la muerte, sino que en la persona de Cristo el pecador alcance el perdón, cambie su vida, disfrute de la vida eterna, pero también disfrute de la vida actual con Cristo en su corazón. Mire, hay mucha gente que cree que nació para sufrir. Hay mucha gente que cree que nació para vivir la vida que lleva. Déjeme decirle que Dios no creó al hombre para ser condenado. Dios creó al hombre para que viviera con Él por toda la eternidad. Y por eso dice la palabra de Dios que Dios envió a Jesucristo, su Hijo, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios no va a rechazar nunca a un hombre, a una mujer, no importa cuánto sea su pecado. ¿Por qué? Porque sería irse en contra de su promesa, sería irse en contra de su oficio y sería irse en contra de su vida. Y aunque el diablo ha metido con engaño que posiblemente la vida y el rumbo de una persona es totalmente distinto al que Dios diseñó,
Dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la presencia de Dios. Porque eso es lo que hace el pecado. Y déjeme decirle, nunca un pecador será feliz en lo que hace. Nunca el hombre será feliz en su pecado. La verdadera felicidad está en Cristo Jesús. La verdadera paz está en Cristo. Jesús dijo, yo no doy mi paz como el mundo la da. La paz de Cristo, dice el apóstol Pablo, sobrepasa todo entendimiento. Uno no puede entender cómo es posible que habiendo sido lo que haya sido, que habiendo hecho lo que haya hecho, cómo es posible que Dios lo haya perdonado. ¿Y sabe por qué? Sí es posible, porque alguien pagó el precio y ese es Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el apóstol Pablo, por eso dice, porque por gracia soy salvo. Jesús, el mejor regalo que Dios le dio a la humanidad, vino posiblemente no en una bonita envoltura. Usted sabe, nació en un pesebre sucio, maloliente, lleno de animales, porque no había lugar en el pesebre. Pero Él vino a cumplir el propósito divino de salvar al hombre de su pecado, de poder pagar el precio para presentarse delante de Dios como el sacerdote en quien usted y yo podemos tener confianza, en quien usted y yo podemos acercarnos libre y confiadamente, sabiendo que alcanzaremos gracia y misericordia y la ayuda de Él para el día malo. Jesús vino con un propósito, y es salvar al hombre de su pecado. Él no retarda, dice su promesa. Yo siempre digo, hermanos, Dios nunca llega adelante o por adelantado, pero tampoco llega atrasado. Dios llega siempre en el momento preciso. Y aunque nuestra mente, aunque nuestra vida nos quiere hacer pensar que por qué no conocimos a Dios antes, siempre creemos que hubiésemos sido distintos, diferentes, pero no. Dios llegó en el momento preciso. Y lo que digo siempre es, no perdamos el tiempo lamentándonos lo que no pudimos hacer antes. Aprovechemos el tiempo ahora, porque el Señor nos demandará desde el momento que le conocimos a Él hasta el momento que Él nos llame a su presencia o hasta el momento que Él venga. Pero decía los hermanos que cantaron, somos atalayas. Usted está aquí porque alguien le invitó a conocer a Jesús. Usted está aquí porque alguien lo trajo a la iglesia. Posiblemente unos vinieron por las buenas, otros vinieron un poco, presionados, obligados, pero está aquí, ¿sabe por qué? Porque el Padre ya había diseñado que usted un día iba a acercarse al Salvador del mundo, y en ese momento usted iba a ser el Hijo de Dios. Dios en sus planes, Dios en su misericordia, Dios en su grande amor, te tenía señalado desde antes que nacieras. Pero es importante y es necesario saber que fuimos llamados con un propósito. Y ese propósito es que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas. Que nosotros seamos la sal de la tierra. Cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, dice la Biblia que prácticamente el mundo estaba como en el principio.
estaba en tinieblas. Usted puede encontrar en Génesis capítulo 1, versículo 1, dice la palabra que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían a esa tierra. Pero ¿qué es lo que Dios comenzó haciendo? Comenzó poniendo el sol, la luna y las estrellas para que pudiera el hombre diferenciar entre lo que es las tinieblas y lo que es la luz. El pecado había venido trayendo al hombre una consecuencia terrible y tremenda hasta cuando aparece Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Por eso es que la mayor condenación que el hombre puede recibir sobre sí, dice, es que la luz vino al mundo. O sea, Jesús vino a esta tierra para salvar y perdonar el pecado del hombre. Dice, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No puedes quedarte en el pecado, no puedes quedarte en ese mundo de oscuridad. Presentándote Jesús la oportunidad de tu vida, de que puedas cambiar, de que puedas ser salvo. No rechaces la obra de aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice la palabra que Él no rechazará a ninguno. Y por último, Jesús no puede rechazar a un pecador, porque sería anular la obra del Espíritu Santo empezada en un hombre. El Espíritu Santo, conocido también como el Espíritu de verdad, ese Espíritu es el que en la vida del hombre le redarguye de justicia, de juicio y de pecado. Cuando un hombre, por más perdido que esté, cuando un hombre, por más pecador que sea, escucha la palabra, ahí está el Espíritu Santo redarguyéndole, ahí está el Espíritu Santo corrigiéndole, ahí está el Espíritu Santo instruyéndole, para que ese hombre pueda reconocer su condición. Y es el Espíritu Santo el que hace que tú puedas mirar la necesidad de aceptar a Cristo como tu Salvador personal, la necesidad de cambiar tu vida, la necesidad de darle espalda al mundo y volverte a Dios para que puedas cumplir el propósito divino y el diseño profético de Dios para tu vida. Si el Señor rechazara al que a Él viene, sería anular el trabajo, la obra de gracia empezada por el Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice, Juan capítulo 16, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Siempre el ser humano va a estar con sus oídos atentos a muchas voces. Te habla tu conciencia, pero muchas veces la conciencia del hombre está enferma, está cauterizada. El libro de Romanos en el capítulo 1, usted me permite, mire Romanos capítulo 1, nos enseña cuál es la condición del hombre y por qué el hombre llegó a la condición en la que está. Romanos capítulo 1, versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Permítame decirle esto: el poder, la gracia, el amor, la misericordia de Dios, que son cosas invisibles, dice la Biblia, pero les fue hecho manifiesto a los hombres a través de las cosas que usted y yo podemos mirar. El salmista David dice: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Cuando contemplamos la naturaleza, cuando contemplamos todas las cosas que podemos ver con estos ojos físicos, la naturaleza nos habla de un Dios grande, de un Creador todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando usted va a la maternidad y usted puede ver un niño recién nacido, lo que podemos es contemplar la grandeza y el poder de Dios. Dios le pregunta: dime quién es el que forma los huesos del vientre del mundo. ¿Cómo puede ser un niño tan perfecto? Pero ahí está el poder de Dios. Dice la Biblia, dice que el hombre no tiene excusa. Cuando solamente pueden mirar con sus ojos y ver la grandeza, el poder, la misericordia de Dios, el hombre no tiene excusa para seguir en su pecado. Pero ¿por qué el hombre sigue en su pecado? Mire lo que dice el verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesaron ser sabios y se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios mismo le entregó al hombre por causa del pecado una conciencia cauterizada, una mente, dice la Biblia, entenebrecida. Y son en esas condiciones del hombre las que el hombre peca cada vez más y más y se va hundiendo en el pecado. Pero el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y no importa cuán perdido tú te encuentres, déjame decirte, Jesús está para perdonarte, porque esa es la promesa que Dios hizo al hombre. Jesús está para rogar tu causa, porque eso es su oficio. Jesús está dispuesto a perdonarte, porque esa es la voluntad de Dios. No creas a lo que dice el diablo. Por más cauterizada que esté tu conciencia, hay solución para tu problema. No oigas lo que dice el enemigo. El enemigo dice que lo que está mal hecho, está mal hecho. Es verdad, a veces nosotros somos, digamos, abombados por tanta palabra. Y la Biblia dice que en la mucha palabra está el pecado. No se puede, no hay, no tengo, es imposible. Pero déjame decirte una cosa, la Biblia dice que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. El diablo es padre de toda mentira, y cuando algo dice, siempre el diablo dirá mentiras. Pero la Biblia dice, pero la verdad os dará libres, y la verdad se llama Jesucristo.
El deseo de Dios no es de que tú te pierdas. Ese es el deseo del enemigo de Dios. Satanás, el diablo, dice la Biblia, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero para eso apareció Jesús, para deshacer las obras del diablo. El diablo puede decirte muchas cosas a tu oído, pero dice la Biblia, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que en este momento te está diciendo, hay esperanza, hay respuesta a tus inquietudes, hay solución a tus problemas, hay vida en Cristo Jesús. El Espíritu Santo, cuando está hablando a tu corazón, si Jesús te rechazara, anularía esa gracia divina. Pero ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Preparar el camino para que cuando la palabra entre en tu corazón, tú puedas recibir a Jesucristo. Y cuando le recibes a Jesucristo, tú serás el testigo del poder y de la grandeza de ese Dios todopoderoso. Cantábamos hace tiempo atrás, cantábamos un coro que aunque hoy no se lo canta, pero que contiene una gran verdad. Yo soy testigo del poder de Dios. Grandes maravillas Cristo hizo en mí. Y siempre digo, predico de un Dios que salva porque Él me salvó. Cuando estaba perdido en mis delitos y en mis pecados, ahí extendió Jesús su mano, ahí el Señor descendió para salvarme. Pero también predico de un Dios que sana, porque Jesús me sanó. De un Dios que hace milagros, porque el milagro más grande que nos dio es la salvación. Y después de eso, cuando estábamos desahuciados, ahí vino la palabra de Dios para darnos vida y vida en abundancia. A su nombre, a su nombre. Hablamos de un Jesús que a través de su Espíritu Santo bautiza con Espíritu Santo y fuego, porque hemos tenido esa experiencia y la vivimos cada vez que entramos en la presencia de Dios. Pero también predicamos de un Cristo que viene pronto. Y ese Cristo que viene pronto todavía está esperando que tú te vuelvas a Él. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en Jesús. Permite a tus oídos escuchar la voz del Espíritu Santo, que en esta mañana te está diciendo, no todo está perdido. Hay esperanza para el pecado. No todo está torcido. El hombre dice que árbol que nace torcido jamás su tronco se endereza. Pero la palabra de Dios dice que para lo que el hombre es imposible, para Dios todo es posible. A su nombre gloria, a su nombre gloria. Hay poder en Jesús, hay poder en Cristo. Y el día jueves estuvimos aquí con una parejita de amigos. Si yo les contara todo lo que este amigo me decía cuando él en sus andanzas y yo como cristiano, todo lo que él me decía a usted no lo hubiese ni siquiera recibido aquí. Y yo sé que usted ama a su pastor. Pero ¿sabe qué? Escucharle hablar a ese hombre, escucharle hablar a esa mujer, cuando su hogar estuvo ya prácticamente destruido, cuando él estuvo a punto ya de dejar su casa, su familia, pero esa mujer comenzó a orar a Dios, pedir a Dios, que Dios haga la obra en él. Nos contaba él que el día que prácticamente había decidido irse con su amante,
Dice que decidió, no sabe por qué, ir primero a su casa, tal vez a recoger sus cosas, tal vez a ver algo, pero dice que cuando iba a la casa sentía que alguien le perseguía, sentía una angustia en su corazón. Dice que regresaba a ver y no encontraba a nadie, pero él no se sentía tranquilo. Cuando llegó a la casa, lo primero que llegó a decirle a la esposa, en vez de decirle que se iba, le dijo: quiero que ores por mí. ¿Sabe por qué? Porque la gracia de Dios es tan grande que no importa el pecado del hombre, Él está presto para cambiar. Cuando cambia tu vida, cuando tú entregas tu corazón a Cristo, cambia tu vida, y cuando cambia tu vida, cambia tu destino. Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a la arrepentimiento. En esta mañana yo te puedo decir que puedes con confianza acercarte a Él. No tienes por qué tener miedo, temor ni vergüenza. Él conoce todas las cosas. Y Él, a pesar de todo, está con su brazo abierto, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque Él vino a cumplir la promesa de Dios de que Él salvará al mundo de su pecado, porque te ama, porque Él te hizo y porque Él pagó un precio por ti. Dice el libro de Hebreos: acerquémonos pues confiadamente para alcanzar gracia para el oportuno socorro. Yo quisiera en esta mañana, que ahí donde usted está, incline su cabecita y cierre sus ojos. Le decía que puede acercarse confiadamente y alcanzar de su amor, alcanzar de su gracia, alcanzar de su perdón.